Buenas tardes a todos, muchas gracias por haber venido. Mi nombre es Pablo Mancía, soy socio cofundador de Delvi Asesores, un despacho de abogados especializado en prestar asesoramiento legal, fiscal y financiero a empresas tecnológicas como Arboribus. Esta es nuestra primera sesión aquí en el M Startup de Barcelona y este es un evento mensual, la SEO Talks, donde invitamos a perfiles directivos de startups del sector de Barcelona interesantes para que nos cuenten desde una primera mano su experiencia en su aventura emprendedora, por decirlo así. Y hoy tenemos el placer de contar con Josep Nebot, que es CEO y socio cofundador de Arboribus. Ya nos contará más adelante muy bien a qué se dedica esta startup. El formato será entrevista, haremos unas preguntas para que él nos cuente acerca de su startup, de cómo ha ido evolucionando y en el estado en el cual se encuentra, y posteriormente podemos hacer una ronda de preguntas en la que podéis preguntarle lo que queráis a Josep. Josep. Gracias. Bueno, cuéntanos un poco acerca de ti mismo. ¿Cómo te describirías tú en un minuto, por decirlo así? Difícil de describirse, pero al final tal si vez... quieres. Ah, sí, correcto. Sí. Sí, no, un poco mi experiencia fue un poco extraña al inicio, porque estudié Derecho y Empresariales y empecé trabajando como abogado, pero a los 2 años vi que no era mi camino, en una gran firma de abogados incluso, y nada, lo dejé y cambié de sector, me metí en el sector de la cooperación y me fui al extranjero, a Sudamérica, a trabajar 7 años, siempre ayudando a crear negocios, vinculado en el mundo de la empresa, desde el sector público y privado. Y nada, tras 7 años de trabajar en este sector volví a Barcelona, que se añoraba muchísimo, y junto con un amigo pues montamos Arboribus, como también una conjunción de cosas. Durante 7 años en el Ecuador había sufrido mucho lo que sufren muchas empresas y emprendedores, pues cómo conseguir capital de forma eficiente, ¿no? Y tanto mi socio como yo, que él también había trabajado mucho en creación de negocios y ayudando a la gente a montar negocios, pues empezamos a mirar alternativas para canalizar el ahorro privado y la inversión privada de forma más eficiente de lo que ya existía a la economía, pues a las empresas, ¿no? Y ahí es donde vimos otros modelos. Entonces, ¿cómo me defino yo? Pues siempre estoy buscando cosas, retos, cosas que me motivan, ¿no? Entonces, un poco eso ha sido la experiencia hasta ahora y lo sigue siendo hoy en Arboribus, donde realmente cada semana hay cosas que solucionar y que sí, nuevos retos, ¿no? Entonces, claro. Y como comentas que de la búsqueda o esa dificultad que tenían las empresas de financiación, de ahí surge la idea de Arboribus. ¿Puedes decirnos qué es exactamente Arboribus? ¿Cómo lo describirías? Correcto, sí, Arboribus es una plataforma que lo que ha hecho, explicado de una manera muy rápida, es desintermediar a la banca. En el sector de los préstamos, que es uno de los core business del banco, pues el banco se dedica a dar préstamos a empresas, uno de sus principales negocios es este, ¿no? Como todos sabéis, pues lo hemos desintermediado. Pues igual que lo ha hecho Infojobs con otros modelos de negocios y con las agencias de viaje, pues la compra directa a través de Internet, pues lo mismo con los bancos. Permitimos que inversores particulares puedan hacer préstamos directos a pequeñas y medianas empresas, obteniendo una rentabilidad a cambio. Entonces, el mismo negocio que hace el banco hoy dando préstamos a las empresas lo puedes hacer tú como inversor particular de una forma pues súper eficiente, ¿no? Entonces eso es, recibimos solicitudes de préstamo de empresas sólidas que llevan años funcionando, ¿de acuerdo? No se financian emprendedores con el crowdlending. Filtramos estas solicitudes de préstamo haciendo análisis de solvencia muy estricto, a veces más estricto que la banca, y si lo pasa, lo publicamos en una web. Y nuestros otros clientes, porque tenemos dos, las empresas y los inversores, pues estos inversores pueden elegir qué empresa quieren financiar a través de préstamos, pueden elegir la cantidad, está abierto a inversores que invierten 1.000 euros, inversores que invierten 1.000.000 de euros, e incluso ciertas condiciones como el tipo de interés. Nosotros nos encargamos de gestionar el cierre de estos contratos de préstamo, el pago de las cuotas mensuales, las retenciones fiscales, todo lo que implica un sistema de inversión y de financiación, ¿no? Entonces, este modelo crowdlending,
es un sector nuevo, se podría decir, aquí en España, ¿no? A diferencia de otros países, ¿cómo es que habéis decidido incursionar en este modelo si no es un sector muy, muy consolidado aquí en España? Sí, no es que no sea consolidado, sino que realmente fuimos los primeros. El primer préstamo a una pyme en España lo hicimos desde Arboribus en julio de 2013, ¿no? Ahora 2 años. Es que realmente lo vimos en el extranjero, no lo inventamos nosotros, estábamos mirando alternativas en el extranjero, qué está funcionando para realmente romper lo que ya había. ¿Con qué se financian las empresas? Con banca y con banca en España. ¿Qué hay además de esto? Pues vimos este modelo que ya estaba comenzando, llevaba 1 año y medio, 2 años en Inglaterra, y ahí lo decidimos adaptar. Es que tenía todo el sentido del mundo, ¿no? A veces no lo vemos, está delante nuestro. Internet ya ha incurrido en muchos sectores, el sector turístico, muchos sectores ha incurrido en Internet, y en el sector financiero pues va mucho más tarde. Claro. Entonces era obvio verlo, sobre todo copiando al extranjero y adaptando el modelo aquí, ¿no? Y comentas que a veces vuestros criterios de solvencia son incluso más estrictos que la banca. ¿Cuáles son los criterios de Arboribus para que una empresa pueda solicitar financiación a través de la plataforma? Claro, nosotros ofrecemos a los inversores, que digo, puede ser cualquier persona, un producto con un riesgo moderado, que decimos, es realmente un retorno atractivo, pero es del 6-7%, no estamos hablando de 15, 20, 30% de rentabilidad, ¿no? Un producto parecido a lo que era la renta fija antes, ¿no? Ahora está por los suelos, pero es un riesgo moderado con una rentabilidad pues atractiva, ¿no? ¿Por qué este riesgo moderado? Porque hay que entender realmente qué perfil de empresa financiamos. Somos empresas muy sólidas que, de hecho, no tienen problemas para financiarse con la banca. Ninguna empresa que publicamos en la web tiene problemas para financiarse con la banca. Son empresas muy, muy sólidas, ¿no? ¿Y cómo pues nosotros filtramos con los mismos criterios que la banca, con la misma documentación, pero digo, incluso más estrictos porque tenemos empresas que hoy tienen acceso a la financiación bancaria, que como sabéis pues es difícil conseguir, y hasta este tipo de empresas lo tengamos, ¿no? Y desde el punto de vista de una empresa, ¿por qué decidiría ir a Arboribus y no al sector tradicional banca a buscar esta financiación? No vienen a Arboribus, repito, porque tengan el grifo cerrado, sino vienen por otras virtudes o ventajas del modelo, ¿no? Y aquí aprovechamos para profundizar con el modelo del crowdlending. Y una es la rapidez y la agilidad del proceso. Todo el proceso es a distancia. Es que no se desplaza el empresario y no dedica más de 10 minutos de su vida a la hora de pedir un préstamo y formalizarlo. Es que no vamos ni a notario. Hacemos firma electrónica del contrato de préstamo y alucinan a los empresarios que con 10 minutos al teléfono, aclarando dudas al analista de riesgos, le hacemos la transferencia de los 70.000 euros que ha pedido. Alucinan, ¿no? Entonces, la rapidez y la agilidad es básica. Otra es que somos una fuente no bancaria, entonces es una asignatura pendiente de todas las empresas españolas. Es realmente escandaloso como las pymes españolas dependen de la banca. Las pequeñas empresas se financian exclusivamente con banca. Y es una cosa, digo, escandalosa porque ni en Francia, ni en Alemania, ni en Inglaterra, en ningún país de Europa eso sucede. Entonces, las empresas, las pymes de otros países europeos se financian con otras fuentes no bancarias y eso las hace más sanas, ¿no? Entonces, un préstamo no bancario al lado de la banca, repito, nosotros no sustituimos a la banca en una empresa, sino que complementamos su financiación bancaria, la hace más sana, ¿no? Entonces, diversificar estas fuentes de financiación es un valor muy atractivo. Y el tercer, el coste. En muchos casos somos más baratos, ¿no? Realmente, al desintermediar el sector bancario, nosotros tenemos muchísimos menos costes de estructura que la gran banca. No tenemos sucursales, ¿no? Estos menores costes, ¿en qué repercuten? Pues en mejores condiciones para nuestros clientes, como cualquier desintermediación a través de Internet, ¿no? Para los dos clientes, para el inversor y para la empresa, ¿no? Entonces, costes, diversificación y rapidez es el factor determinante para que las empresas sólidas se acerquen a Arboribus, ¿no? Y actualmente, ¿cuáles son los números de Arboribus? ¿Cuántos inversores tenéis registrados en la web? ¿Cuántas operaciones o transacciones habéis cerrado? ¿El volumen más o menos de negocio? ¿Puedes contarnos un poco? Sí. A ver, somos muy pequeños comparado con otras plataformas en el extranjero. A fecha de hoy hemos hecho 60 préstamos, cerca de 2.300.000 euros en préstamos, ¿no? Tenemos unos 2.300 inversores registrados, más o menos unos 100, 120 inversores nuevos cada mes que se están registrando
y que están buscando una alternativa en donde poner sus ahorros, o parte de sus ahorros, que sea atractiva, ¿no? Entonces, básicamente, ¿por qué vienen tantos inversores españoles? Solo aceptamos inversores nacionales, residentes en España. ¿Y por qué vienen a colocar sus ahorros a través de una plataforma web? ¿Nos hemos vuelto locos o qué? ¿Cómo lo hacen? Pues que realmente el producto es súper transparente. Es un producto muy sencillo de entender, un préstamo directo a una empresa a cambio de un 6-7% de rentabilidad, una empresa sólida. La transparencia es básica y porque es que no hay alternativas hoy para realmente diversificar tu cartera de inversión, ¿no? ¿Y el perfil de estos inversores cuál es? Es decir, ¿es gente particular? ¿Son empresas? ¿Son inversores profesionales? Es decir, ¿puedo invertir yo o tengo que tener una estructura detrás o dedicarme a esto profesionalmente? Es interesante porque el crowdlending es como súper democratizador, ¿no? Porque permite, y lo vemos en nuestra plataforma, un préstamo de 80.000 euros, es cubierto por 78 o 120 inversores, entre los que hay grandes patrimonios, gente que tiene muchísimo dinero y que quiere llegar a tener invertidos en crowdlending 2 millones de euros, como una parte de su cartera de inversión, al lado de muy pequeños inversores que, por ejemplo, no han querido renovar un depósito de 15.000 euros, que ahora le ofrecen al 0,5%, ¿no?, de rentabilidad, ridículo. Entonces, al lado están estos, y en medio todo el perfil de banca privada, y cada vez están llegando más grandes patrimonios y más gente con mayor capacidad de inversión, que de alguna manera, a nivel internacional, ¿qué está pasando también? Más o menos la mitad de los fondos invertidos en crowdlending vienen de lo que se llama el retail, el inversor más minorista, que son muchos en cantidad, pero cada uno de ellos pone pocas cantidades. Y la otra mitad vienen de grandes patrimonios, que son pocos en número, pero que cada uno de ellos pone grandes cantidades, ¿no? Y eso es lo interesante. Puedes estar tú invirtiendo 2.000 euros al lado de alguien que está invirtiendo 50.000 euros, al lado de alguien que invierte 50 millones, ¿no? ¿Y hay un mínimo para invertir? Pues es anecdótico, puedes hacer préstamos desde 20 euros. Sí. Que algunas personas lo hacen como para empezar a probar, ¿no? Ostras, te registras, ¿cómo ganas confianza? Lo decimos, empieza con la cantidad que quieras, ¿no? Empiezas con 100 euros, 1.000 euros. Cada vez se está acelerando más esto, porque realmente es un producto de inversión que está ganando pues mucho prestigio, haciendo las cosas bien, luego comentaremos el tema legislativo, está ganando pues mucha seguridad dentro de los inversores y hace que esto se acelere, ¿no? Cada vez hay más inversores que empiezan con 10.000 euros, ya no con 100 euros, y porque eso es lógico, no tiene ningún sentido hacer una inversión de 20 euros o de 100 euros, ¿no? Es más como para probar. Y acabas invirtiendo en una parte de tu patrimonio que, repito, es distinto a cada uno. Para uno, 20.000 euros es una parte ya muy grande, para otros es nada. Hay inversores muy grandes que meten 10.000 euros por préstamo, hay inversores muy pequeños que meten 100 euros por préstamo, y los dos son súper válidos. Al final, todo el sistema está automatizado y es para que cada uno pueda mejorar la rentabilidad de parte de sus ahorros. Es muy variado, entonces. Y hace un mes entra en vigor la Ley de Fomento a Financiación Empresarial. Tengo entendido que habéis colaborado con el Ministerio de Economía en la creación de esta ley, en la creación o en la consulta de creación de esta ley. ¿Cómo ha sido ese proceso? Muy interesante porque supongo que muchos sectores han sufrido el proceso legislativo que a veces es habitual en España, ¿no? Aquí empezó en pleno apogeo de crecimiento de las plataformas en España. El gobierno lanza un proyecto de ley con muchas dificultades, ¿no? Y excesivamente restrictivo, ¿no? Salió un titular que si se llegaba a cerrar así, pues nos obligaba a cerrar a todas las plataformas de España, ¿no? Con unas limitaciones de 3.000 euros, de 6.000 euros como máximo por inversor, ¿no? Entonces, eso fue el lanzamiento del anteproyecto de ley, y a partir de ahí efectivamente nos pusimos en contacto con el gobierno y hemos estado un año trabajando con ellos, realmente trabajando, ¿no? Y eso sí es un tema positivo del regulador, que ha estado durante un año a nuestro lado, entendiendo el sector, mejorando la ley. Nosotros se lo hemos puesto fácil también, hemos hecho parte del trabajo explicándole cómo está funcionando la legislación en Inglaterra, el proyecto de ley en Francia que estaba en el mismo momento.
Y ahí pues realmente han hecho un esfuerzo de comprender cuáles son los límites que tienen sentido, y la ley que se ha publicado en el BOE hace 2 semanas es muy positiva. Mantiene unos límites, que si quieres lo hablamos, pero son unos límites que de alguna manera nos ayudarán a crecer muchísimo. Es decir, todavía hay algún inconveniente que se podría mejorar, pero las ventajas son mucho mejores que los inconvenientes, ¿no? Entonces, al final, desde el sector y desde Arboribus estamos contentos con la legislación que ha salido, que va a ayudar sobre todo a acelerar el crecimiento. Porque sobre todo los grandes inversores, grandes patrimonios, te piden 2 o 3 cositas, pero una es precisamente mayor seguridad jurídica, ¿no? Claro. ¿Qué es Arboribus? Somos un chiringuito financiero, una página web donde voy a poner 2 millones de euros. No, ¿qué somos ahora? Pues la ley nos obliga ahora a estar supervisados por el Banco de España y por la CNMV, doble supervisión, casi más supervisados que la banca. Vamos a estar obligados a pasar auditoría, a publicar nuestras cuentas, a publicar nuestra morosidad, toda una serie de garantías que dan pues, mucha seguridad jurídica, sobre todo los inversores profesionales que miran mucho más ese detalle, ¿no? Claro. Y cuando salió el anteproyecto de ley, el principal temor era las limitaciones, ¿no? Y que suponemos todos que el gobierno las había planteado para proteger al inversor. Entendía que esto era el inversor de calle que tenía sus pocos ahorros y quería invertir, pues que estuviera protegido de alguna forma. Al final, me comentabas que estos límites hay ciertos matices. ¿Nos puedes explicar cómo funcionan? Sí, la ley que ya se ha publicado mantiene 2 categorías de inversores: inversores acreditados y no acreditados, ¿no? Los inversores acreditados no tienen ningún tipo de límite y pueden invertir las cantidades que quieren sin ninguna limitación, y los no acreditados tienen un límite de 10.000 euros al año. Y acabaremos de matizar con el gobierno qué significa 10.000 euros al año. Significa que el segundo año pueden invertir 20.000 euros. Todo eso son matices que son habituales luego en una conversación con el Banco de España que mantenemos para llegar a acotarlo, ¿no? ¿Qué se necesita para ser acreditado y no tener ningún tipo de límite? Pues tener, dice la ley, distintos criterios. 1, ingresos de 50.000 euros al año. 2, esto, o, no y, sino o, un patrimonio financiero de 100.000 euros. O invertir a través de una sociedad que tiene ciertas características, o declarar que tienes un asesoramiento financiero detrás, que tienes un asesor financiero que te está ayudando. Entonces, fíjate, ¿no? Las casuísticas son amplias, y hoy muchísimos de los inversores que tenemos registrados en Arboribus ya son acreditados, ya cumplen parte de estos criterios, ¿no? Por eso digo, desde el sector estamos contentos de que, bueno, los límites no serán excesivamente restrictivos, ¿no? Dirías que estáis contentos con el resultado porque se aclaró cuáles serían las reglas, por decirlo así. Más que aclarar que las limitaciones no son un impedimento para crecer. Vale. ¿No? La ley empezó diciendo que ningún inversor podrá invertir más de 6.000 euros en su vida en crowdlending. Cuando puedes invertir todo tu patrimonio en bolsa en un clic y perderlo todo, ¿no? Claro. Esto no tenía mucho sentido y efectivamente pues, han reaccionado en este sentido. La preocupación del gobierno es que ningún inversor invierta sus ahorros a través de una plataforma sin saber los riesgos. Y una manera es todos estos mecanismos de protección que he comentado, ¿no? Y volviendo a los inicios de Arboribus, cuando os planteáis crear esta plataforma que no existía, bueno, esta es la primera plataforma que dio un préstamo a pymes de este tipo, necesitáis recursos para empezar y para poder operar. ¿Cómo lo habéis hecho? ¿Con recursos propios? ¿Habéis acudido a inversores desde el primer momento? ¿Cuál es tu experiencia en este sentido? Sí, levantar capital, no sé si hay muchos emprendedores, pero levantar capital es todo un reto. Y sí, antes comentábamos, ¿no? ¿Cómo levantas capital con una startup, ¿no? Si no tienes padrinos o primos millonarios o tú ya tienes muchos recursos, ¿no? Al final, si los tienes, está solucionado. Una llamada y consigues fundar una empresa. Si no tienes esos recursos, hay distintas estrategias para captar capital, algunas de manual, que a nosotros no nos ha funcionado ninguna, las de manual, y otras que sí nos han funcionado, ¿no? Entonces, las típicas de manual, de ir a las redes de Business Angels
o ir a los foros de inversión, o buscar ayudas públicas. A nosotros no nos ha funcionado, yo no digo que no funcionen, pero nuestra experiencia ha sido pues, negativa. No hemos conseguido ningún inversor a través de estas estrategias de manual, ¿no? ¿Qué nos ha funcionado? Pues realmente, uno, hacer acción comercial desde el inicio. Al final, creamos Arboribus sin recursos, pero ya con métricas. Entonces, empezamos a vender, incluso antes de publicar la plataforma, ya estábamos vendiendo, y eso te empieza a hacer toda una red de fans que al final algunos de ellos acaban siendo muy fans, y si tienen recursos acaban entrando en el capital, ¿no? Otras estrategias que nos han funcionado es publicando ofertas de trabajo, y sin mentir, ofertas de trabajo en Infojobs o en escuelas de negocio, buscando perfiles que se quieren incorporar en el proyecto, que quieren trabajar en el proyecto pero aportando capital. No estamos hablando de engañar a nadie, sino publicarlo. Nos ha funcionado muy bien. Hemos captado 2 o 3 perfiles, uno de ellos está trabajando efectivamente en Arboribus. Efectivamente, entonces eso es una estrategia interesante para conocer. Repito, ¿no? Son fans, ¿no? Los que llaman early users o lo que sea, pero son más que eso, son fans, que algunos de ellos, como 4, entraron en nuestra ronda, en nuestras primeras rondas, ¿no? LinkedIn, realmente buscar perfiles en LinkedIn que crean en el modelo rompedor, ¿no? De alguna manera, resumiéndolo, es aprovechar el modelo rompedor, cada uno en su startup, y por eso es una startup que está rompiendo en algún sector, dando un valor muy atractivo para los clientes, para la sociedad, y aprovechar ese modelo rompedor para conseguir fans. ¿Y cómo consigues fans? Decimos, ¿y vas por la calle y buscas fans? No, esas son estrategias concretas que a nosotros nos funcionaron. LinkedIn, Infojobs, webs de escuelas de negocios, y sí, funcionó muy bien, acciones comerciales. Hicimos presentaciones como estas, cuando todavía no habíamos hecho ninguna operación, pero el modelo ya se podía presentar, porque estaba realmente desintermediando la banca, y en algunos foros como estos captamos también gente que acabó entrando en nuestro capital, ¿no? Y eso ha sido pues, el reto, ¿no? Otro comentario interesante es los valores, ¿no? A veces vemos startups en el extranjero que levantan 1 millón al inicio, 3 millones a los 6 meses, 5 millones, aquí es diferente lo que hemos vivido nosotros, y hemos hecho 2 rondas, la semana que viene cerramos una tercera, pero todas de pequeñas cantidades respecto a lo que sucede en Inglaterra, ¿no? Es otra velocidad de crecimiento, ¿no? ¿Y tú dirías que esto es debido a la aversión al riesgo de los perfiles tradicionales que podrías acudir aquí en España, Business Angel, fondos y demás? Es decir, siendo un sector nuevo que en ese momento no estaba regulado, ¿cuál dirías que es el factor negativo en este proceso de ronda de inversiones que habéis experimentado? Pues, tal vez 3 factores, ¿no? Uno, aquí hay menos recursos que en Inglaterra, si ponemos siempre el ejemplo, ¿no? Tal vez menos cultura financiera también, seguro. Okay. Y luego un tema particular, el sector financiero, y desintermediar el sector financiero en España es algo que es verdad que hace mucho más miedo una startup que pretende desintermediar al Santander, BBVA, Sabadell, que una startup que es una aplicación que está entrando en un negocio distinto, ¿no? Entonces es verdad, nosotros nos presentamos en todas las redes de Business Angels de Cataluña y de España, en todas. Entramos, los filtros para entrar los pasamos, pero una vez dentro, el que presentaba una aplicación tenía 20 Business Angels hablando con ellos después, nosotros no. El sector financiero da miedo, es verdad, y es una diferencia, porque en Inglaterra es al revés. Las plataformas que están desintermediando en el sector financiero están batiendo récords en ampliaciones de capital. Funding Circle ha levantado más de 150 millones en 6 rondas. Estará en la prensa ya como récords, ya no sectoriales, sino de startups en levantar capital, ¿no? Y en ese sentido, el sector bancario, los bancos, ¿no? ¿Con qué ojos ven a Arboribus y plataformas de crowdlending? ¿Los ven como una amenaza, una competencia? ¿Lo ve algo sano para el sector? Siempre me gusta hacer la pregunta, pero has dicho las preguntas para el final. ¿Cómo lo veis vosotros, no? ¿Qué está pasando con la banca cuando ve estas cositas, ¿no? Que son tan pequeñitas, ¿no? 2 millones en préstamos. Fijaros que una oficina mediana del Santander puede hacer 30 o 40 millones en un año, ¿no? No, somos muy pequeños todavía. ¿Pero cómo nos están viendo? Pues de momento solo de muy lejos, algunos bancos un poco más activos,
pero de muy lejos. Para mí lo interesante es ver cuando seamos más grandes qué pasará, ¿no? Y a veces la reacción inmediata es decir, bueno, nos van a destruir aquí, bueno, o nos van a intentar comprar, o van a hacer lobby, ¿no? Y nos van a prohibir la actividad, un poco así más fabulesco, ¿no? En realidad, en el extranjero, y hablo de casos concretos, no está pasando nada de esto, sino que se están asociando. Y con muchos modelos de asociación. El Banco Santander en Inglaterra se ha asociado con el líder inglés de crowdlending para cofinanciar préstamos. Con préstamos de 1 millón de euros, pues 700.000 los pone el banco, 300.000 lo pone una plataforma de crowdlending. ¿No? En Estados Unidos, bancos se están dando de alta como usuarios de plataforma para colocar sus recursos, para invertir sus recursos. Porque algunos bancos, sobre todo pequeños bancos locales en Estados Unidos, son muy buenos captando ahorro, porque al final el ahorro hay que tenerlo obligatoriamente y por ley en bancos, pero no son tan eficientes colocándolo en préstamos, que esto cuesta mucho dinero. Y están pues, poniendo grandes recursos a través de Lending Club, que es el líder americano. Entonces, fijaros estos modelos de colaboración más que de destrucción, ¿no? Yo creo que aquí llegaremos a lo mismo. Tiene todo el sentido que los bancos inteligentes se acaben asociando con plataformas de crowdlending para cofinanciar, para colocar recursos más eficientemente, etcétera, ¿no? Y volviendo a los inicios de la fundación de Arboribus, sois 2 socios, cofundadores. Cuando decidís, no sé si dejar vuestros trabajos o volcarse de lleno en este proyecto, tema pacto de socios, ¿lo habéis hablado? ¿Crees que esto es importante desde un inicio de un proyecto? Es básico para mí, sí. Más que para mí, es para que el inversor acabe entrando. ¿Cómo? Claro. Nosotros cerramos una primera ronda de inversión de 120.000 euros, que nos permitió, después de 2 años de trabajo sin remuneración, con ahorros, ¿no? Pues empezar a tener el primer sueldo, ¿no? 120.000 euros que lo invirtieron 8 personas. En una empresa que no habíamos hecho ni un solo préstamo todavía, ¿no? Teníamos 200 usuarios registrados, pero todavía ni un solo préstamo, ¿no? ¿Cómo convences? El pacto de socios es una herramienta para convencer, por lo menos proteger los intereses... crear seguridad también. Claro, la seguridad de si un inversor entra, pues tiene no solo los derechos que te da la ley, sino unos extras que protegen al inversor minorista y que acaba teniendo un porcentaje muy pequeño de la empresa, y es un instrumento más para convencer a inversores que entran, sobre todo en estas fases tan iniciales donde hay un riesgo altísimo. Tú pones 20.000 euros, tienes la probabilidad altísima de perderlo todo. Pero bueno, por lo menos un pacto de socios que si las cosas van bien, te proteja como inversor minorista. Yo creo que es básico. Y Arboribus es un claro ejemplo de un modelo de negocio disruptivo, novedoso, por decirlo así, en donde tienes que tener en cuenta bastantes temas legales o de internacionalización y regulatorios. ¿Cuál es tu recomendación para alguien que está empezando con su proyecto? ¿Que estos temas tienes que tenerlos bastante a la mano, tienes que preocuparte por estos temas legales o ir haciendo, por decirlo así, y ya se verá? Sector por sector, ¿no? Hay que mirarlo. Yo creo que siempre hay que mirarlo y luego después de mirarlo, si te das cuenta que no es crítico el tema legal, pues a lo mejor puedes ir haciendo, pero en nuestro caso, por ejemplo, es todo lo contrario. Nosotros nos metimos en un sector financiero donde si haces las cosas mal, porque no has tenido en cuenta la regulación que hay, si no te aseguras que lo que estás haciendo es legal, pues el Banco de España te pone una multa de $500.000 euros, a lo mejor te vas a la cárcel, 2 emprendedores en la cárcel, ¿no? Entonces hay que vigilarlo. Nosotros estuvimos 8 meses haciendo un estudio legal con preguntas y respuestas al Banco de España, consultas, asegurándonos de alguna manera que nos estamos metiendo con una actividad que es legal, ¿no? Porque si no te la puedes pegar. Tú habrás conocido a lo mejor casos, ¿no? Que te metes hasta que te cae un paquete, bueno, te diste cuenta que en el sector donde estás hay una regulación específica que te afecta, ¿no? Nosotros debemos cumplir la ley de prevención del blanqueo de capitales, todo esto, imagínate, en los inicios estudiarlo desde casa. Yo tengo la suerte de ser abogado, a lo mejor, y pues me encargué de un poco de hacer el estudio, pero si no, pues o contratas a un abogado o tú te haces abogado aunque sea para montar tu negocio. Al final no hace falta ser abogado para entender muchas leyes, y más si te metes en un sector que es el tuyo, y ver que estás cumpliendo todo esto y te asesoras con gente que está en el sector, ¿no? Se pueden hacer muchas cosas sin recursos, pero sí, mirar las leyes es básico. ¿Y habéis vivido alguna situación de conflicto? Y si sí, ¿cómo la habéis solucionado?
Ninguna es interesante porque en nuestro capital hay muchísimos inversores y siempre hemos tomado hasta ahora todas las decisiones por unanimidad. Y eso es un arte de poderlo gestionar, ¿no? Es básico, y más en nuestro caso, que no tenemos 4 inversores, sino muchísimos más, cómo conseguimos que haya pues, una orientación unificada de todos los inversores, pues dando mucha información bien transparente a todos los inversores y dándoles la posibilidad de entender el porqué de las razones. Y de momento, te digo, ningún tipo de conflicto, todo lo contrario. En nuestro caso, los inversores se están implicando día a día en hacer crecer el negocio. Claro. Es increíble, muchísima suerte. Al final es como alinearnos. Nuestro negocio es crowdlending y ya tenemos más de 30 prescriptores en nuestro capital, que también son clientes y que tienen mucha gente que nos está derivando, ¿no? Lo aprovechamos. Y viceversa, muchos inversores en Arboribus, porque les damos nosotros la oportunidad, se consiguen desarrollar ellos a través de Arboribus, gracias a su participación en el capital de Arboribus, pues también pueden obtener contactos y cosas. Nosotros les permitimos también pues, participar si lo ven conveniente, ¿no? Muy bien. Y antes comentabas que de momento únicamente tenéis o aceptáis inversores, usuarios de la plataforma residentes en España. ¿Os planteáis internacionalizar? ¿Tiene sentido hablar de proceso de internacionalización para Arboribus? No creo que tenga sentido de momento. En crowdlending lo principal es, por lo menos en nuestro caso, es convertirnos en líderes de España, y eso ya es un trabajazo. Otra cosa es que dentro de poco ya posiblemente permitamos que inversores extranjeros puedan participar en los préstamos. Y esto es interesante. Vamos a permitir, digo, no sé exactamente cuándo, pero posiblemente el año que viene lo tendremos funcionando, o antes, que dinero europeo, francés, pueda llegar a las pymes españolas, ¿no? Eso es una, yo creo, muy buena noticia para pues, ayudar a crecer con mayor velocidad incluso Arboribus y apoyar finalmente el tejido productivo de aquí, ¿no? Entonces, eso lo vamos a permitir. Financiar empresas del extranjero o que Arboribus se instale en otro país, de momento no es preocupación ni está en la agenda. Tenemos muchísimo terreno que crecer aquí en España, ¿no? Claro. Y con tu experiencia que has vivido hasta ahora emprendiendo y siendo CEO de tu startup, ¿qué crees que son los valores o cualidades más importantes que debe tener un emprendedor a la hora de empezar su proyecto? Bueno, destacaría algunos. Uno es picar piedra. Hay que picar piedra como un animal. Al final, el tema comercial lo tienes que tener, yo creo, porque en nuestro caso ha sido básico desde los inicios. Les digo, no tener ni la web y ya estás vendiendo. Porque si no tienes una parte comercial de picar piedra como un auténtico animal, pues nosotros no hubiéramos nunca montado Arboribus, ¿no? Realmente, y eso permanentemente. Otra cosa también es la máxima profesionalidad, no solo de los emprendedores, sino de todo el equipo de Arboribus. Máxima profesionalidad en todo lo que hacemos, la máxima exigencia, en detalles que parecen tontos, máxima exigencia, porque al final tonterías que parecen tonterías te están generando la confianza, o 2 inversores registrados que después te van a recomendar a 2 más tonterías. Nosotros pagamos las cuotas cuando toca. 14 del mes tienes una cuota, la pagamos y avisamos que se ha pagado. Cuando hay un retraso, porque la transferencia se retrasó un día, también avisamos. Si se cobra, comunicamos, esa cuota no la ha recibido porque ha habido un problema, está solucionado, tenemos el certificado de transferencia y mañana llega. Y mañana la pagamos con intereses de mora, que son céntimos, que es un día de retraso, pero la pagamos con intereses de mora y enviamos un mail, ya se ha pagado. Esas tonterías, dices, de no comunicar, de no buscar esa profesionalidad en toda la relación con el cliente, es básica, yo creo, si no quieres morir en el camino por tonterías a veces, ¿eh? Y ahora hablando del ecosistema local, nacional, y por ejemplo, en los últimos años ha habido un boom de aceleradoras, incubadoras, tanto privadas como públicas. ¿Qué opinas acerca del ecosistema que se está generando aquí en España? ¿Es bueno o no toda esta efervescencia o cuál es tu opinión? La verdad que no tengo mucha experiencia, pero todo lo que se haga para apoyar a la creación de nuevos negocios es bueno. Que se puede mejorar, seguro. Que hay a veces incubadoras que podrían hacer otro tipo de orientaciones más orientadas al mercado, realmente a buscar la ayuda al emprendedor, seguro.
pero es que todo lo que se haga para esto es bueno, ¿eh? Si hay que suprimir otros sectores, podemos hablar de ellos, sectores que sobran, pero esto es buenísimo. Estos espacios son increíbles, ¿no? Yo creo que es bueno el apoyo de todo esto y ir pensando que todo lo que se haga realmente orientado a facilitar la creación de nuevos negocios, a facilitar la vida del emprendedor y tanto ayudas públicas que funcionen, ostras, buenísimo. ¿Y cómo ves el futuro de Arboribus? ¿Cuáles son los retos que os planteáis a corto, mediano, largo plazo? Seguir creciendo en el extranjero, esto se ha hecho muy grande, ¿no? Al final, dar una visión de lo que pasa en el extranjero también ayuda hacia dónde vamos, a ver hacia dónde queremos ir nosotros, ¿no? Ya digo ahora, Lending Club es el líder americano, pero es un modelo igual que el nuestro. Inversores americanos que hacen clic y hacen un préstamo a gente que necesita el dinero en Estados Unidos y le devuelven en cuotas mensuales de capital interés. El mismo modelo. Pues está haciendo ahora 3.000 millones al año en préstamos. 3.000 millones y está creciendo el 100% anual, ¿no? Entonces, fijaros hacia dónde va eso, ¿no? En Inglaterra el líder pues ya ha hecho 400 millones en libras. Nuestro objetivo es realmente a convertirnos en líderes en España, en préstamos a empresas, y realmente estar en una parte del pasivo de las mejores empresas de todo el territorio español, ¿no? Crecer y crecer es nuestro objetivo ahora. Obviamente, poco a poco, este año pretendemos hacer, ya veremos, entre 4 y 5 millones de euros en préstamos, y así pues ir creciendo en esta curva famosa de las startups, ¿no? Que pues nosotros también la tenemos. Muy bien. Pues si te parece podemos pasar a una ronda de preguntas. Si alguien del público está interesado en realizar una pregunta a Josep. Sí. Hola. Hola. Josep, Gracias. por la información. Pero nosotros venimos con un enfoque, lanzamos un proyecto a nivel científico. Leímos que venías o habías estado años en Ecuador, Sí. soy de Colombia. Muy bien. Nuestra región está muy cercana, es fronteriza. Conozco bien. Nuestro enfoque va a Nariño. Ajá, muy bien. Okay. Y entonces uno de los proyectos va enfocado es a conectar la parte científica de Europa con científicos que están en el campo y aparte el chamanismo y alternativas. ¿Para qué? Para buscar soluciones a dos enfermedades claves que son el tinnitus y la bipolaridad. Y en ese aspecto, claro, el proyecto va a lanzarse hacia asociaciones. Mencionabas el Reino Unido, estamos conectándonos con la asociación de bipolaridad y tinnitus allí, porque estamos hablando de una población que sufre de uno de cada 4 personas sufren eso. Con lo cual entonces pueden ser 10 millones de personas que están padeciendo el tema, y actualmente la única solución que hay es darles un tratamiento con medicamentos que son más a nivel de tranquilizantes, ¿no? Es un aspecto así. Entonces lanzaríamos estos proyectos para, puede ser una de las fuentes, Arboribus, o las empresas estas en el Reino Unido. ¿Qué tan fácil lo ves tú? ¿Que gente o inversores crean en esto? ¿O es mejor irse por otro camino? A ver, el crowdlending ya has visto, son préstamos a empresas sólidas que llevan años funcionando con beneficios, entonces no se financian nuevos proyectos ni nuevas empresas, ¿no? El crowdlending estaría cerrado, y luego captar capital, ideas de negocio, pues bienvenido al club. Ahí estamos buscando todos capital. Inglaterra es muy dinámico, pero cada sector es cada sector y cada persona tiene sus contactos, ¿no? Entonces, si estáis en contacto ahí con asociaciones, yo tiraría el carro por ahí, ¿no? Pero sí, el crowdlending que no te encajaría, es que un préstamo a ti no te encaja. El préstamo es para alguien que sabe que dentro de un mes tiene cash flow para devolverlo, ¿no? En vuestro caso es a largo plazo, ¿no? O sea, sí, tío. Josep, gracias ante todo por habernos explicado el proyecto de Arboribus, muy interesante. Yo te quería preguntar dos cosas, sin desvelar temas, digamos, confidenciales de negocio. ¿Cómo gestionáis un poco las dos métricas que me imagino que son más importantes, o de las más importantes, que es la tasa de aceptación y rechazo de las peticiones de préstamo, luego la tasa de morosidad? Y luego la otra cosa que te quería pedir ya un poco más, has comentado que habéis hecho lobbying con el gobierno, etcétera y tal. Quería ver si lo habíais hecho como industria, o si hay un concepto de industria de fintech en España, organizado, no organizado. Hay players muy grandes, otros más. No sé, comentar un poco el sector, cómo lo ves de fintech.
que me extraña. Empezamos con lo último, al final, a ver, sí, no, nosotros realmente no hemos hecho lobby, ¿eh? Lobby, no, ya, tal vez cuando seamos gigantes, ¿no? Haremos lobby, pero no. Más que lobby, hemos trabajado con el gobierno. Seguimos trabajando con ellos día a día, haciendo estudios jurídicos, contratamos a Baker McKenzie desde Alboribus y otras plataformas para hacer una relación realmente profesional, un discurso de abogados con el gobierno. Entonces realmente ha sido trabajo con ellos más que lobby. Y sí, nos hemos organizado, sobre todo para este tema legislativo, que era un motivo, las principales plataformas de crowdlending, las 4 más grandes, nos hemos asociado para este proceso legislativo y ha sido un éxito total. Y ahora hemos creado una asociación de fintech, donde está también Canto y otras plataformas, y que iremos generando contenido, porque seguro habrá mucho contenido sectorial para trabajar, ¿no? Entonces, poco a poco vamos haciendo cosas. Cuando salen cosas sectoriales, estaremos unidos las plataformas serias, las que ya estamos operando con cierto volumen, pues son las que nos estamos juntando para poder solucionar problemas sectoriales, ¿no? Y hacer difusión del crowdlending. Al final es un reto de todos y de todo el sector que se conozcan. Hoy en Inglaterra, que ya son gigantes, decían que solo un 5% de la población sabe lo que es el crowdlending. Es una locura. Aquí se ve un 0,05% de la población lo que sabe del crowdlending. ¿Cuántos habían oído hablar del crowdlending antes de venir? 1, 2, 3, aquí ya te conozco. Por eso, sí, siempre es súper bajo y esto que estáis aquí, porque si hablamos de la calle, cero, ¿no? Entonces, difusión es parte de la función de la asociación también, ¿no? Y es cultura financiera entre empresas e inversores. Y después, respecto a cómo generamos, hoy mantenemos morosidad 0%. En estos 2 años y 2.300.000 euros de préstamos, todas las cuotas se han pagado al día. Y vamos a tener morosidad tarde o temprano. Nuestro objetivo es que sea una morosidad controlada. ¿Qué significa eso? Pues por debajo del 2%, alrededor del 1% sería nuestro objetivo. ¿Cómo lo hacemos? Pues analizando las empresas con mucho detalle. Trabajamos con analistas de riesgos que tienen 20 años de experiencia en buenos bancos y aplican la misma metodología, solo que con un filtro muy estricto, con la misma documentación que pide la banca y el mismo. Todas las empresas tienen un riesgo de quiebra. Incluso las que van bien, tienen un impagado de China o lo que sea, pues no pueden pagar la cuota, y eso puede pasar, ¿no? Entonces, ¿cómo se gestiona esto desde la plataforma o desde vosotros, que podéis ser potenciales inversores? Diversificando, ¿no? Ahí como hay que entenderlo, ¿no? La gente está colocando sus ahorros gracias a 2 cosas. Entonces, ¿cómo generamos confianza para que vosotros coloquéis vuestros ahorros en el crowdlending? No es con estas charlas, esto es puro bla bla. A través de 2 herramientas. Una es que nosotros cada día publicamos cuál es nuestra morosidad en la plataforma. No tienes ni que registrarte para verlo. Entras, morosidad 0%. Todo el historial de préstamos están al día. Y cada día lo publicamos. Y cuando ellos no han pagado, lo vamos a publicar. Y esta es la manera, para ver que Alboribus está filtrando bien. La nueva ley obliga a publicar la morosidad, que algunas plataformas no lo hacen, ¿no? Ahora, cuando entre en vigor, hay un periodo transitorio de 1 año, todas tendrán la obligación de hacerlo y además con auditorías, que nadie lo podrá falsificar, así tú como inversor, como consumidor podrás ver si una plataforma está filtrando bien o mal, ¿no? Y la otra herramienta, diversificando. Entonces, si tú quieres invertir 20.000 euros o 200.000 euros, no lo haces en una empresa ni en 2, sino en 20 o en 100. Entonces, cuando haya una morosidad en la plataforma, esta podrá ser absorbida por tu cartera, ¿no? Si estás recibiendo un 7%, con una morosidad del 1, tendrás un 6% de rentabilidad, que ya es 10 veces más de lo que te ofrecen en un depósito, ¿no? Es un nivel de morosidad. Me preguntabas también a captación de pymes, ¿no? Sí, al final nosotros tenemos muchos canales de captación de empresas sólidas, ¿no? Y algunos canales son muy, muy exitosos. Uno de los que destacaría es que estamos asociados con grandes patronales. Es increíble, ¿no? Esto desde el inicio, ¿no? Pimec es la principal patronal de la pyme en Cataluña hace 1 año y ya lo vio clarísimo, realmente visionarios, que la pyme catalana necesita el crowdlending en su pasivo para complementar la financiación bancaria, para ser más sanas, para reducir sus costes. Y nos han apoyado muchísimo en difundir, hacemos charlas con ellos, etc. Y ahí nos derivan muchísimas empresas, ¿no? Que se enteran y nos llaman, ¿no? Entonces, hay distintos canales, tenemos prescriptores, profesionales, asesores de empresas que nos hemos convertido en una herramienta más de su trabajo. Pues, asesores de empresas que ayudan a la empresa a conseguir financiación bancaria, ahora no solo es bancario, sino también tienen una alternativa para trabajar, ¿no? Al final, para ayudar a sus empresas. Entonces, hay muchísimos canales, la página web es una fuente de captación de empresas, cada vez más empresas sólidas también, Vienen muchas con muchos problemas
y no pasan el análisis de solvencia. Muchas veces vienen por la web, ¿no? Les han dicho no en la banca y se enteran que existe un Arboribus que te da dinero gratis. Se registran y se deniega, ¿no? A veces solo con 2 preguntas, ¿no? Que estás en situación preconcursal, que llevas 2 años de pérdidas, denegado automáticamente, ¿no? Otras después de un proceso más complejo, ¿no? Pero eso sí viene. Pero cada vez más empresas sólidas sí se están registrando automáticamente en la web. Hasta de Canarias recibimos solicitudes de préstamo y eso se irá institucionalizando, ¿no? Cada vez más será conocido el crowdlending. Yo creo que dentro de unos años, a ver si me es verdad, nos vemos dentro de 10 años, todos tendremos crowdlending como inversores y todas las empresas tendrán crowdlending en su pasivo. 5 o 10 años. 10 años va. España va más lento. Vamos lento. ¿Alguna pregunta más? ¿Podrías repetir, por favor, el nombre de los líderes que dices en Inglaterra, en crowdlending? Crowdlending, Funding Circle es como el líder en pymes, en empresas, ¿no? Luego hay otras que hacen préstamos a personas. El crowdlending se está segmentando muchísimo ahora, ¿eh? Incluso a lo mejor encuentras plataformas de crowdlending para proyectos médicos, proyectos que ya están dando cash, ¿no? En Estados Unidos salen plataformas de crowdlending solo para comprarte coches o solo para becas estudiantiles, imagínate, ¿no? El real estate crowdlending está creciendo un montón también en países anglosajones, hipotecas, pues, pero financiadas a través de particulares que invierten su dinero, ¿no? Entonces, puedes encontrar algo muy específico, ¿no? En tu caso, en Estados Unidos, que claro, no hay salud pública, pues hay unas plataformas de crowdlending que solo te dan préstamos para operaciones, imagínate, ¿no? Una nueva fuente de financiación y de inversión para la sociedad, ¿no? Al final es desintermediar y una parte de tu patrimonio puede ir a eso, ¿no? Lo que ha hecho Funding Circle, que es el líder americano, Lending Club, es desintermediar el sector de las tarjetas de crédito. Ya ha pasado aquí también esto. Entonces, realmente se estaban pagando 25% al usar la tarjeta de crédito. En Estados Unidos hay una cultura muy extendida para usar la tarjeta de crédito. Gente rica, con muchos recursos, muy solvente, que va de compras con tarjeta de crédito, pagando un 25%. Pues ellos han hecho préstamos al consumo para ese perfil de cliente sólido, pero el 15%, ya no el 25%, con el 10% menos de rentabilidad, ¿no? Pues mira, hacen 3.000 millones al año ya en préstamos y no paran de crecer, ¿no? Y a nivel Colombia, Ecuador, que tú conoces, ¿hay empresas como sí. la tuya? Sí. Ya existe una plataforma argentina que está en 6 o 7 países en Sudamérica. He perdido el rastro porque cuando hicimos el estudio de mercado la descubrimos y averiguarlo porque seguro hay. Yo creo que ya no hay países donde no haya plataformas de crowdlending, tal vez en algunos países todavía muy poco desarrollados, pero la más grande del mundo está en China, ya no es Lending Club americana, está en China, es la más grande del planeta de crowdlending, ya no sé qué volumen tiene, pero es una brutalidad. Y existen en todos los países europeos, en Francia, en Bélgica, en Holanda, en Alemania, algunos ya con regulación específica, como Francia y Inglaterra. Entonces se está generalizando, ¿no? Es más, ya existirán plataformas, tú me hablabas de la internacionalización, sí hay algunas plataformas que están en distintos países, entonces también es un modelo que irá. Yo creo que más que plataformas que estén en distintos países, se va a internacionalizar la inversión, que es lo lógico, el sector financiero es así, ¿no? Hoy puedes invertir en fondos de inversión que están en Luxemburgo, desde aquí, pues viceversa, ¿no? Podrás invertir en claro, empresas españolas desde cualquier lugar. El Lending Club, que tiene muchísimos recursos, ha fundado distintos fondos de inversión en Luxemburgo. Inversores, grandes patrimonios, realmente para inversores que inviertan a partir de 150.000 euros, invierten dinero en prestatarios americanos a través de un fondo que está en Luxemburgo. Entonces, sector financiero puro y duro, y el crowdlending está entrando en esto, ¿no? Nosotros iremos por el mismo camino. La visión de futuro es llegar a formar también vehículos de inversión para inversores profesionales que necesitan esos vehículos porque son más eficientes a nivel fiscal y vamos a ir a eso también, ¿no? Muy bien. ¿Una pregunta más? ¿Cuántos sois emprendedores? Muy bien. Fantástico. Muy bien, pues muchas gracias, Josep, por haber acompañado y muchas gracias a todos por haber venido. Luego ahora podemos charlar más distendido. Genial. Gracias. Gracias.